Cuando todo es quitado y las pesa, fe que permanece en el silencio. Cuando la vida parece desmoronarse. Existen momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar. La familia está bien, el trabajo prospera, la fe está firme. Pero, de repente, algo sucede. Una noticia inesperada, una pérdida dolorosa, un cambio que nadie podría prever. Y aquello que parecía estable comienza a desmoronarse. Fue exactamente eso lo que le sucedió a Job. Su historia no es solo sobre el sufrimiento, es sobre una fe que permanece firme incluso cuando Dios parece estar en silencio. Porque a veces la mayor prueba de la fe no es cuando todo está bien, es cuando todo ha sido quitado. Onumar.1. Un hombre justo. Antes de la tempestad. La Biblia presenta a Job como un hombre extraordinario. Era descrito como íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto significa que su vida estaba marcada por el carácter, la integridad y la reverencia al Señor. Job también era un hombre muy próspero. Poseía grandes rebaños, muchos siervos y una familia numerosa. Sus 10 hijos eran motivo de alegría y su casa era conocida por la prosperidad y el respeto. Pero algo aún más importante aparece en la forma en que Job se relacionaba con Dios. Él no confiaba solo en sus riquezas o posición. Job constantemente intercedía por su familia, ofreciendo sacrificios y buscando a Dios en oración. Esto revela algo esencial. La fe de Job no nació en la crisis. Ya existía antes de que ésta llegara. Muchas veces pensamos que la fe aparece cuando enfrentamos problemas, pero en realidad la fe verdadera se construye en la relación diaria con Dios. Y eso preparó a Job para enfrentar algo que jamás imaginaría. Porque incluso las vidas más fieles pueden enfrentar tempestades inesperadas. Punto 2. Cuando todo se desmorona de una sola vez. De repente, la vida de Job cambia por completo. En un solo día, comienza a llegar una secuencia devastadora de noticias. Primero, sus bueyes y asnos son robados y sus siervos asesinados. Poco después llega otro mensajero con más malas noticias. Un fuego destruyó sus ovejas. Antes de que pudiera procesar aquello, aparece otro mensajero diciendo que sus camellos se los han llevado. Pero la peor noticia aún estaba por venir. Un viento muy fuerte golpeó la casa donde sus hijos estaban reunidos y el edificio se derrumbó. Todos sus hijos murieron. Imagina recibir una noticia tras otra, sin tiempo para respirar, sin tiempo para entender. En pocos momentos Job perdió su riqueza, sus siervos, sus hijos, su estabilidad. Pero la reacción de Job sorprende. Se rasga las vestiduras, se postra en el suelo y declara: «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta frase revela algo profundo. La fe verdadera continúa adorando incluso cuando el dolor es grande. Punto 3. El dolor físico y el silencio de Dios. Como si la pérdida de todo no fuera suficiente, el sufrimiento de Job se intensifica. Es afectado por una enfermedad dolorosa que cubre su cuerpo de llagas desde la cabeza hasta los pies. El dolor es constante. Job pasa a sentarse sobre cenizas, raspando sus heridas con trozos de cerámica. En ese momento, hasta su esposa, cansada de ver tanto sufrimiento, dice algo devastador: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job responde con firmeza: «Recibiremos de Dios solo el bien y no el mal». Incluso en medio al dolor, él no abandona su fe. Pero hay algo aún más difícil sucediendo. Dios permanece en silencio. Job ora, cuestiona, llora, pero no recibe respuestas inmediatas, y este es uno de los mayores desafíos de la fe, porque confiar en Dios cuando Él habla es fácil. Lo difícil es seguir confiando cuando Él parece estar en silencio. Punto 4. La lucha interior y las preguntas del alma. Durante su sufrimiento, 3 amigos de Job
llegan a visitarlo. Al principio, permanecen en silencio durante 7 días, solo compartiendo su dolor. Pero luego, comienzan a hablar, y en lugar de consolar empiezan a acusar. Insisten en que todo ese sufrimiento debe ser consecuencia de algún pecado oculto. Según ellos, Dios no permitiría tanto dolor si Job fuera realmente inocente. Estas acusaciones aumentan aún más el peso emocional que Job carga. Él comienza a cuestionar, a reflexionar y a derramar su dolor ante Dios. Pero incluso en medio de la confusión, Job hace una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive. Esta frase revela algo extraordinario. Incluso sin entender lo que estaba pasando, incluso sin respuestas, incluso en medio del dolor, la fe de Job todavía estaba viva. Punto 5. Cuando Dios finalmente responde. Después de un largo periodo de sufrimiento y silencio, Dios finalmente habla. Pero la respuesta de Dios no viene de la forma que Job esperaba. Dios no explica todos los detalles del sufrimiento. En cambio, Él revela su grandeza. Habla sobre la creación del mundo, sobre los misterios del universo, sobre el poder que gobierna todas las cosas. Job entonces comprende algo profundo. No necesitaba entenderlo todo. Necesitaba confiar en quién es Dios. Con humildad, Job declara que ahora comprende la grandeza de Dios de una forma mucho más profunda. Y entonces ocurre la restauración. Dios sana su salud. Dios restaura su prosperidad. Dios bendice su vida nuevamente. Pero la mayor victoria de Job no fue la riqueza restaurada. Fue una fe que permaneció firme incluso cuando todo le fue quitado. La fe que sobrevive al silencio. La historia de Job nos enseña una de las lecciones más profundas de la Biblia. La verdadera fe no depende de las circunstancias. Job perdió su riqueza, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió incluso el apoyo de las personas cercanas, y por un largo tiempo parecía que incluso Dios estaba en silencio. Pero aún en medio del dolor, Job no abandonó su fe. Lloró, cuestionó, sufrió profundamente, pero nunca dejó de reconocer que Dios todavía tenía el control. Esa es la fe verdadera, seguir confiando incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Muchas veces queremos respuestas inmediatas para nuestros sufrimientos. Queremos entender cada detalle de lo que Dios está haciendo, pero la historia de Job nos muestra algo poderoso. No siempre necesitamos entender los caminos de Dios. Necesitamos confiar en el corazón de Dios. Al final, Dios restauró la vida de Job, pero la mayor transformación no fue material, fue espiritual. Job pasó a conocer a Dios de una manera aún más profunda, y tal vez ese sea el gran mensaje de esta historia para nosotros hoy. Incluso cuando la vida parece desmoronarse, incluso cuando las respuestas no llegan, incluso cuando el cielo parece silencioso, Dios continúa presente, y la fe que permanece en el silencio es la fe que atraviesa cualquier tempestad.